Les invito para que podamos cantar las estrofas del himno número 364. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. De antemano saludamos cariñosamente a todos nuestros hermanos que están conectados. La familia Musumesi, a mi hermana Lina, mi hermana Iris Gómez, allá en Tablas. Igualmente a mi hermana Lucía, a mi hermana Luz Dari, a mi hermana Luz Marleni, a mi hermana Odalis Pití, a mi hermano Raúl Caldón y a todos mis demás hermanos, esperando que la paz de Dios siempre esté en nuestras vidas. Bueno, no tengo a la hermana Rocío también, está conectada en estos momentos, a la hermana Débora. A ver, por aquí a otro hermano. Bueno, estos son los hermanos que están conectados hasta el momento. Vamos a escuchar entonces la alabanza a cargo del pastor Everardo Sandoya, el himno tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, la sangre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén.
Queridos hermanos, queremos tomar la palabra de Dios en el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 37. Y al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Con este pensamiento bíblico vamos a pedir a nuestro hermano Stewart que nos dirija en la oración. Así que vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, que estás en las alturas sublimes de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Un grupo de tus hijos aquí reunidos en las distintas plataformas virtuales, congregándonos para aclamar gloria a tu santo nombre, Señor. Entrando en tus obras sagradas, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestros hogares, Señor. Imploramos asimismo que unjas a tu siervo que va a trazar tu palabra, Señor. Esa palabra que desea oír nuestras almas, Señor, y que no solo quede plasmada en este momento, sino que ilumine cada día de nuestras vidas de aquí en adelante. Te lo suplicamos todo esto en los méritos de tu Hijo Cristo amado, Señor Jesús. Amén. 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 Quisiera pedirle a mi hermana que está como anfitriona, que por favor me regale para coanfitrión para poder presentar entonces algunas proyecciones. Hermanos queridos, hoy es un día en el cual todos debemos mirar que el tiempo que estamos viviendo son tiempos bastante difíciles. Y por ello, en esta oportunidad, quiero tomar exactamente uno de los puntos importantes para este tiempo y quiero que tomemos la palabra del Señor y vamos a estar muy pendientes en el texto que hemos leído. En este verso aparece entonces, en el verso 38, Pedro contestó: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. He dicho que el tiempo que vivimos es completamente difícil. Hay una situación bastante crítica a nivel mundial y esto nos invita constantemente a poder estar preparados. Pero vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿qué haremos? Queridos hermanos, ¿qué harías tú si el Señor Jesús llegara en estos momentos? ¿Qué harías? ¿Podrías responder esa gran pregunta? Otro, ¿qué harías tú donde tendrías que tomar una decisión ya en el momento de vida o muerte? ¿La tomarías? Hay personas que dilatan mucho en poder tomar decisiones. Hay personas que dilatan grandemente y siempre he dicho que las oportunidades están en el momento. O se toma o se deja. Esto me hace acordar cuando estaba en la ciudad de Bogotá, estaba como secretario de la Unión Colombiana y de repente alguien se me acercó y me dijo: pastor, hay un señor que quiere, o mejor, la gobernación de Cundinamarca está rematando un carro y lo está dando a un precio pero bajísimo. Y le dije al hombre: bueno, ¿y cómo es? ¿La decisión hay que tomarla? Me dijo: ya, en el momento. Le dije: no, espere, no voy a tomar la decisión ya. Voy a consultar. Y empecé a consultar un día, 2 días. A los 2 días le dije al hermano: listo, ya. Dijo: no, pastor, eso es en el momento se toma o se deja. Y bueno, no pude hacer nada. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros dilatamos mucho las decisiones? Y en verdad hay muchas personas que mueren sin tomar decisiones. ¿Qué haríamos donde el Señor nos pidiera cuenta en estos momentos y nos dijera: hasta aquí vas a vivir? ¿Qué harías? Vamos a analizar algún aspecto importante
de lo que estas preguntas denotan realmente una respuesta. Analicemos, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 6. Allí hay una expresión muy importante. Mis amados hermanos, en el capítulo 6, el verso 28, nos presenta el Señor algo importante. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Esta fue una pregunta que le hicieron los discípulos, que le hicieron incluso los que le escuchaban. Pero el Señor Jesús pudo dar una respuesta muy enfática y está en el verso 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué haremos para realizar la obra de Dios, mis queridos hermanos? La primera parte denota, debemos creer. Pero ¿qué significa la palabra creer? La palabra creer denota de un significado de aceptar y de vivir, pero muchas personas toman el significado de creer como la tomó aquel centurión, aquel hombre que estaba exactamente destinado a pedir un favor hacia el Señor Jesús. Y en ese favor que quería pedir, estaba pidiéndole que le diera la sanidad a uno de sus siervos. Y le dijo, yo sé que usted solamente con una palabra bastaría. Pero Jesús le hizo una pregunta y le dice, ¿de veras crees que yo puedo? ¿Crees tú realmente en que esto se efectuará? Aquel centurión se quedó pensando un momento y dijo, sí, Señor, yo creo, pero le añadió algo más, ayuda a mi incredulidad. Este es uno de los problemas, mis queridos hermanos. Uno de los siervos de Jesús dijo, ¿crees en el Señor Jesús? Y un hombre respondió, sí, creo. ¿Pero qué dijo este siervo? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No solamente nos basta en creer, en decir que tengo un Cristo teórico, en decir que en mi mente tengo a Jesucristo. Los ladrones, hablaba con un ladrón en una oportunidad y le dije, ¿usted cree en el Señor Jesús? Y el ladrón me dijo, claro que creo. Yo siempre le pido a mi Diosito que me guarde en el momento de yo hacer el robo, que no me vayan a pillar. Ese es el problema de nosotros, hermanos. Creemos sencillamente en algo teórico, en algo circunstancial, pero nosotros no debemos creer en la parte circunstancial. El Señor Jesús denotó una expresión muy clara. ¿Y cuál fue? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué haremos entonces para realizar la obra de Dios? Creer, aceptar y vivir debe ser la parte más importante, mi querido hermano y mi querida hermana. La segunda fase, la gente siempre preguntaba, y a Juan el Bautista le hicieron una pregunta también. En el capítulo 3 de Lucas, el verso 10 en adelante, Juan el Bautista hacía estas respuestas. Y analicemos el texto de las Sagradas Escrituras para que podamos comprender realmente lo que se estaba presentando. En el verso 10 dice, la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? Queridos hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta que le hizo el pueblo a Juan el Bautista. Juan tenía que dar una respuesta clara. El verso 11 dice, respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo.
dé al que no tiene que comer. Interesante respuesta, mis queridos hermanos. En este último tiempo, ¿qué haremos? Tenemos que hacer la obra del servicio social. Tenemos que hacer la obra del buen samaritano. Tenemos que hacer la obra de ese samaritano, no de los fariseos, no de los sacerdotes, no de aquellos levitas que cuando vieron a aquel hombre que estaba necesitado en el momento más especial, en la necesidad más grande, cuando aún estaba medio muerto, él anhelaba que alguien le auxiliara. Pero mis queridos hermanos, qué triste cuando nadie de los de su pueblo, de los de su gente, le auxilió. Hoy el Señor nos invita, mi querido hermano y hermana, a que hagamos la obra del buen samaritano, que apoyemos, que ayudemos, que animemos, que podamos realmente hacer la obra de Dios. El texto lo dice muy claro. ¿Qué haremos? Bueno, haga la obra del buen samaritano. Es decir, ¿cuál es el verdadero ayuno realmente que aparece de acuerdo al profeta Isaías? En el capítulo 58 de Isaías dice que el verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento, que al que veas desnudo lo cubras. Y el Señor Jesús también presentó esa expresión. Es más, quiero tomar una expresión del Evangelio de Mateo. A ver, no del Evangelio de Mateo. El capítulo es el 24. El capítulo es 25, mejor, capítulo 25. Y ustedes analicen aquellos que están representando las ovejas, es decir, los que estaban en la parte derecha. A las ovejas les dirá, venid a mí y gozad, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Dice el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Mis queridos hermanos, la religión, el cristianismo no es algo teórico, el cristianismo es algo práctico. Tú y yo estamos dispuestos a presentar mediante la gracia del Eterno esa disposición. Este será uno de los últimos expresiones que dará el Señor para sus hijos, aquellos que hicieron la obra, aquellos que realizaron la tarea. Queridos hermanos, ustedes que son laicos, digo laicos en el sentido que hacen un trabajo voluntario, recordad que si nosotros no hacemos la obra, no podremos entrar al reino de los cielos. Si no estamos dispuestos a ejercer esa obra del buen samaritano, no esperemos estar con el Señor Jesús. Pero yo estoy seguro que todos anhelamos estar con el Señor Jesús. Vamos a la siguiente cita. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vayámonos a la siguiente cita. El verso es el 12. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Hermanos queridos, los publicanos eran aquellas personas que estaban también dispuestos a avanzar. De acuerdo a este versículo, los publicanos están representados como aquellas personas que anhelan buscar el reino de Dios. Tú y yo somos publicanos. Tú y yo estamos dispuestos a avanzar. Y por eso la pregunta que se exhala a estos publicanos es la misma pregunta que debemos exhalar cada uno de nosotros. ¿Qué haremos? Y la respuesta, dice el verso 13, no exijáis más de lo que os está ordenado.
Los publicanos también eran considerados como aquellos cobradores de impuestos, pero muchos estaban tratando de cobrar más de la cuenta y enriquecerse ilícitamente. Tendríamos el caso de Leví Mateo, un cobrador de impuestos. Tendríamos el caso de Zaqueo, otro cobrador de impuestos. Pero cuando ellos toman en cuenta realmente el deseo de poder avanzar, también le hicieron la misma pregunta al Señor Jesús. Y Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo devolveré cuadriplicado. Leví Mateo, el Señor le dijo: ven y sígueme. Deja ese cargo de publicano y ven y sígueme. Y Leví Mateo le siguió gozoso. Queridos hermanos, Dios te llama a ti, Dios me llama a mí. Dios nos llama a todos y nos dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cambiemos el rumbo de nuestra vida. Él desea que nosotros podamos realizar una obra. Entonces, en la segunda sección, los publicanos querían recibir el bautismo. Queridos hermanos, no estorbemos la obra de Dios. Queridos hermanos, no impidamos que el Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón. Y sobre todo en este último tiempo de la historia, tenemos que tomar decisiones para la gloria de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos a medias. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de sábado, de un ratito. Por eso el mundo adventista trata de buscar alternativas para decir que se tiene verdad. Pero hermanos, qué interesante cuando el Señor nos dice que cuando todos nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando todos estamos dispuestos a obedecer y no a medias, no a tres cuartos, el Señor quiere que tú y yo podamos obedecer de todo corazón. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. No le dice medio corazón, tres cuartos de corazón. Entrégale tu vida al Señor, mi querido hermano y hermana. Seamos cristianos genuinos. Seamos esos adventistas que podamos realizar una reforma completamente en nuestras vidas. Un adventista que no haga una reforma en su vida tendrá que recibir unas palabras en el cual nadie podrá entrar al reino de los cielos. El Señor le dirá entonces: nunca os conocí. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a realizar un trabajo a medias o a vivir los principios a medias, hermanos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Recordemos, queridos hermanos, que el mensaje claro está determinado en el santuario, que el mensaje está determinado en el lugar santísimo, que el mensaje está determinado en la urna. Y hoy por hoy todo adventista debe de tener en cuenta que la ley de Dios se guarda completa. En la matemática del cielo es 10 menos 1, 0. En la matemática cristiana, en la matemática bíblica, es que si nosotros no obedecemos toda la ley, nos hacemos culpables de todos. Otro de los puntos importantes que aparece en el santuario, mis queridos hermanos, es el maná. Y está enfatizado como la reforma pro salud para este último tiempo. ¿Qué comes? ¿Qué vistes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo actúas? Dime, ¿qué haces? Y te diré quién eres. Pero si hacemos las cosas a medias, hermanos, el Señor Jesucristo en Apocalipsis dice: por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tercer punto que responde Juan el Bautista es la pregunta de aquellos soldados romanos, porque ellos también querían obtener un cambio en su vida. Y por eso el verso 14
viene la misma pregunta. Y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Juan el Bautista le responde y él les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Hermanos, los soldados romanos estaban buscando siempre lo que hoy, lamentablemente, la ley del mundo trata constantemente de buscar alternativas para poder sobornar al transeúnte. En varias ocasiones me han parado y me han dicho la autoridad, bueno, ¿cómo es? No hemos almorzado. Bueno, de algo. Hay 50,000 maneras de poder arreglar las cosas. Tratando que sobornemos la autoridad, siempre cuando escucho esas palabras, hablo con el policía y les digo, discúlpeme, señor agente, Dios lo ha colocado a usted para que infunda respeto, para que hagan cumplir la ley. Y yo no puedo sobornar la autoridad y usted tampoco debe prestarse para ello. Pero por eso Juan el Bautista le dice a los soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Estén contentos con vuestro salario. ¿Qué haremos, mis queridos hermanos? ¿Qué haremos en este último tiempo cuando el Señor Jesús está por salir del lugar santísimo con el incensario en la mano y está por salir del lugar santísimo hacia el santo y luego hacia el atrio y tendrá que decir consumado es, hecho está? ¿Qué estaremos dispuestos nosotros a hacer? El apóstol Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 14 verso 16. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26. Nos dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Necesitamos realmente hacer la obra de Dios. Todos tenemos diferentes talentos. Sí, y esos talentos que el Señor ha querido colocar a cada uno de sus hijos es para que pueda realizar la obra de Dios. Por eso, ¿qué haremos, hermanos? Realicemos la obra, dispongamos nuestro corazón para el Señor. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. El Señor hace un llamado a cada hijo tuyo, a cada hijo que realmente anhela conocer la verdad. Y en ese llamado que el Señor nos dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque todos los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Queridos hermanos, tú y yo somos llamados para la gloria de Dios. Tú y yo llevamos 20 años, quizá 30 años, quizá 40 años, quizá un año, quizá apenas estás conociendo el mensaje. El Señor te ha llamado para que tú puedas ser un canal de vida para vida. Pero aparte del llamado, lamentablemente la palabra del Señor dice, muchos son los llamados, muchos son los que se le hacen el llamado, pero pocos los escogidos. Queridos hermanos que están en esta sala de Zoom y los que están en la sala de Facebook Live, hagamos esta pregunta. ¿Creemos que somos llamados por Dios? Si creemos que somos llamados por Dios, Él nos escoge como sus criaturas para su honra y su gloria. Y quiero tomar el pasaje de Pedro, como el apóstol Pedro presenta realmente quiénes somos nosotros. En el capítulo 2, verso 9, el Señor escoge a sus hijos y nos dice de la siguiente manera, 2:9 de Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, hermanos, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Si el Señor te ha escogido, mi querida hermana Iris, si tú crees que el Señor te ha escogido, necesitamos ser fieles en todo. Mi querido hermano Raúl, mi hermana Lucelena y todos los que están en la sala de Zoom, si creemos que hemos sido escogidos por Dios, tengan la plena seguridad de que se necesita una fidelidad ante todo. Sí, mis amados hermanos. En este último tiempo tenemos que fijar un destino. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 18:4, mediante Consejos sobre Salud, la página 288. Los que se encuentran bajo el control del Espíritu de Dios no buscarán sus propios placeres ni diversiones. Hoy es el llamado que el Señor te hace a ti, querido hermano y hermana. Si tú sabes, si realmente crees que el Espíritu Santo ha actuado en tu vida, ha obtenido un toque en tu corazón, no estaremos dispuestos a recibir nuestros propios placeres. No buscaremos nuestros placeres, no buscaremos las diversiones. Si Cristo preside en el corazón de los miembros de su iglesia, ellos responderán a la invitación: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Salgamos de Babilonia. Babilonia significa confusión. Salgamos de Egipto. Egipto significa el mundo. Mis queridos hermanos, nadie puede servir a dos señores. Tú y yo estamos dispuestos a fijar un destino, y el destino es aceptar el llamado que Dios nos hace. Si hemos sentido que el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, recuerda, mi querido hermano, no fijaremos el amor a los placeres. Sí, es verdad que vendrán las tentaciones, y en la Biblia aparece las tres tentaciones, las tres clases de tentaciones que ha tratado de hacer a través de todos los tiempos. En Génesis 3, verso 6, allí aparece en el principio la tentación más acérrima que cautivó a la pareja perfecta, y Satanás tuvo éxito allí, lamentablemente. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, el verso 6? ¿Qué nos presenta? Yo quiero recordarles a los hermanos esas tentaciones que Satanás colocó en Adán, en Eva sobre todo. Dice el texto bíblico: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hermanos, el apetito es la primera tentación que Satanás trata de distraer, de desviar la mente del cristiano. Esaú no perdió su primogenitura sencillamente por la comida. Nadie se puede morir de hambre. Sí, Esaú tenía hambre, pero no un hambre como para no poder resistir. Y Jacob aprovechó las circunstancias y le dijo: véndeme tu primogenitura, la cambio por el platado de lentejas. Querido hermano y hermana, hemos cambiado el mensaje de Dios por la comida. El Evangelio de Mateo, sin desviar Génesis 3:6, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, interesante cómo en la tentación de Jesús también Satanás lo tentó por lo mismo: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre Jesús? Terriblemente. 40 días y 40 noches como humano estaba en una desesperación, en una agonía. Pero cuando vino la tentación, Jesús pudo soportar, y Él nos dio a nosotros el ejemplo para que también nosotros, por su gracia divina, podamos soportar las tentaciones más acérrimas. Busquemos la actual.
en nuestro tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Interesante, la misma tentación se le ocurre a la humanidad entera. Satanás trata de destruirlo. Aquí presenta en el capítulo 2, el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Esta es otra de las tentaciones que son muy similar a Génesis 3:6, que es muy similar a la tentación del pan, del apetito. Queridos hermanos, no es tiempo de satisfacer nuestro apetito. Tengamos en cuenta que muchas personas se perderán. Y perdónenme que yo tome una expresión del testimonio, pero el testimonio en consejos sobre régimen alimenticio dice: el que está medio convertido en cuanto al consumo de la carne, pronto se apartará del pueblo de Dios para no andar más en ello. Hoy tenemos que purificar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y estamos en el momento de la expiación donde tú y yo tenemos que guardar nuestro cuerpo. Es necesario que tengamos esta parte. Génesis 3:6 también dice: y que era agradable a los ojos. ¿Qué contemplan nuestros ojos, mi querido hermano y hermana? ¿Qué contemplan nuestros ojos que hace que la perdición esté? Recordad a Sansón. Esta agradó a mis ojos y esa me sacó los ojos. No distraigamos nuestra mirada. Pedro quitó la mirada por un segundo del Señor Jesús cuando iba andando por las aguas y le costó un susto muy grande, a tal punto que pudo expresar: Señor, sálvame que perezco. Sencillamente porque desviamos nuestra mirada. Miradme a mí, sed salvo, dice el Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, nuevamente tenemos que tomar el texto, el capítulo 4. El verso también es el verso 7, el verso 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Es decir, le permitió que contemplara con sus ojos todo lo que había en el mundo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Pero Jesús tuvo que decirle: no tentarás al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está, hermanos queridos, la parte importante. Tú y yo estamos ante la expectativa de que el enemigo también nos tome la delantera con nuestros ojos. Recordemos a Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Estamos leyendo los tres versículos y son muy paralelos: Génesis, Mateo y Primera de Juan. Entonces dice: porque todo lo que hay en el mundo, la segunda parte, los deseos de los ojos, es muy similar al tiempo de Jesús. Es muy similar a Eva. Vio que el árbol era agradable. Mi querido hermano, la tercera tentación está en Génesis 3:6. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, ¿y no tenía Eva sabiduría luego? ¿Cómo había salido Eva de las manos de Dios? Perfecta. ¿Necesitaba más sabiduría? Si era perfecta, no necesitaba más. Hermanos queridos, pero a veces la ambición rompe el saco. Y por eso en el texto bíblico dice que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría.
Ok, hermanos queridos, miremos ahora el capítulo 4 de Mateo. Y dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. La presunción, queridos hermanos, a veces la presunción es el bocado delicioso de Satanás para sus hijos, para sus secuaces. Nos dejaremos ilusionar por todas las artimañas de Satanás. Primera de Juan capítulo 2 verso 16, última parte. Y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis queridos hermanos, fijémonos en Cristo. Él nos da la oportunidad de poder avanzar. Hay una invitación que aparece en segunda de Corintios. Salid en medio de ellos y apartaos. ¿Oiremos la voz de Dios y obedeceremos? ¿O le prestaremos atención a medias a este asunto y trataremos de servir a Dios y a Mamón? Hermanos, nadie puede servir a dos señores. Aquí hay tres dioses que aparecen dentro de la mitología griega. Mamón es un dios, es el dios de la riqueza. Baco es el dios del licor. Y hermanos, ¿cuántos nosotros tenemos el vientre como un dios? Egipto también lo tenemos como un dios. Y él permite que nosotros podamos visualizar todo ello. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que nadie puede servir a dos señores. Así que estamos en el último tiempo de la historia. Patriarcas y Profetas, la página 160 y la 162 dice, Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta y puede enviar llamados al arrepentimiento y ofrecer perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta, cuando el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia decisión la persona habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. Ahora, hermanos, miremos bien qué es lo que estamos haciendo. Cuando ya estamos para concluir el tiempo de la historia. Y por eso miren el texto. Cuando el alma habrá hecho su elección. Hay dos elecciones que se darán. Solamente dos. Una, estaremos de parte de las influencias pecaminosas del mundo, o estaremos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esas dos elecciones tenemos que hacerlas. Nadie puede tomar decisión por otro. Querido pastor Everardo, usted no puede tomar decisión por sus hijos. Usted no puede tomar decisión por su esposa. Usted tendrá que tomar. Yo tengo que tomar. Todos tenemos que tomar una decisión ahora. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Nos dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Queridos hermanos, ¿quién es llamado a las bodas de la cena del Cordero? Cada uno de nosotros. Pero recordad, tenemos que tener el Espíritu de Dios. El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que le circunde, contra el cual no prevalecerán las potencias del infierno. Dios convertirá a los jóvenes de hoy en mensajeros escogidos para presentar ante la gente la verdad en contraste con el error y la superstición. ¿Qué haremos, hermanos? Respondamos a esa pregunta hoy. ¿Qué haremos? Creo que tendremos que hacer una elección.
tomar una decisión. Dejar a Egipto, dejar Mamón, dejar a Babilonia. Babilonia es una confusión, son relaciones ilícitas. A veces nosotros nos decimos, ay, pastores, que a mí me gusta escuchar este otro pastor de otra iglesia. Hermanos, la mayoría de personas trabajan con el espiritismo y ustedes inocentes pensando que todo está bien cuando el espiritismo lo manejan los pastores populares. Es decir, el hipnotismo, y el hipnotismo viene del espiritismo. Y nosotros decimos, ay, es que me parece tan lindo. No, hermanos, cuidado. Hoy el Señor nos llama y nos dice que tenemos que tomar una decisión. Dejar el mundo y sus deseos, las atracciones de este mundo, hay que hacerlas a un lado. Hay 3 mensajes decisivos para este último tiempo de la historia. El triple mensaje angélico. Hoy tenemos que predicarlo con fuerza, con poder. A eso se constituye el fuerte pregón. Y es el derramamiento del Espíritu Santo para poder dar con mucho más fuerza el triple mensaje angélico. ¿Estamos preparados para ello, hermanos? ¿Qué haremos entonces? ¿Nos dejaremos utilizar por el Señor o nos dejaremos utilizar por el enemigo? La decisión está en nuestras vidas. Sí, mis amados hermanos. El Señor nos invita a que no durmamos más, a que nos levantemos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El fin se acerca. Avanza sigilosa, insensible y silenciosamente. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 5, página 228. Como el ladrón en la noche. Concédanos el Señor la gracia de no dormir más por más tiempo como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente. Y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios, triunfarán con ella. El tiempo es corto. La noche se acerca cuando nadie podrá trabajar. Recordad, y quiero tomar este punto para que podamos analizarlo bien. Estar casi listos es fatal. Es fatal. Cuando yo estaba muy niño, a veces frecuentábamos algunos lugares no muy adecuados y de pronto quería una moto y una persona me dijo, vas a ganarte la moto, pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en algunas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y en mi ignorancia estaba quizá teniéndole una fe. Y salieron los 3 primeros números, eran 4 números. Los 3 primeros números salieron y el último falló. Y luego fui y le dije, ¿qué pasó? Dijo, le faltó fe. No, hermanos, nosotros no tenemos que tener fe o estar casi para ganarnos algo. Y recuerden lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 89. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. ¿Cuántos? Algunos. ¿Estaremos nosotros buscando la perla celestial? ¿La estaremos buscando? Yo estoy seguro que sí la estamos buscando. Pero ¿qué pasa con algunos? Pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa. ¿Por qué no la encuentran, queridos hermanos? Sencillamente tenemos que morir al yo. Sencillamente tenemos que dejar los malos hábitos. Sencillamente tenemos que permitir que Cristo more en nosotros para encontrar la perla del gran precio. Amén. No han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos. Significa ser no casi, sino totalmente perdidos.
No resistamos más. Oh, dice en la matutina Cristo Triunfante, la página 81. Oh, ¿quién podrá describirnos los lamentos que se levantarán cuando en el límite que divide el tiempo y la eternidad, el juez justo alce su voz y diga, es demasiado tarde? Recordad, queridos hermanos, el arca de Noé. Cuando ellos vieron que estaba lloviendo, pudieron llegar al arca. ¿Y cuál fue la súplica? Ahora sí creemos, ábrenos. Pero la puerta ya estaba cerrada. Querido hermano y hermana, no esperes que la puerta se cierre. No esperes que sea demasiado tarde. Hoy es el momento. Largo tiempo han permanecido abiertas las amplias puertas del cielo y los mensajeros celestiales han invitado y suplicado. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero cuando se termine el tiempo de gracia, ya no va a haber más tiempo. Hermanos queridos, hoy es el tiempo. La puerta del cielo se cierra y cesa la invitación para la salvación. En el cielo se dice consumado es. Ese tiempo no está lejano, está muy pronto. Os ruego que hagáis obra segura para la eternidad, que os aferréis de la esperanza puesta entre vosotros en el evangelio. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque si solo aspiráis a entrar, no podréis hacerlo. Recordad, hermanos, que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Eso lo presentó Martín Lutero. De buenas intenciones, hermano, estar casi salvos es estar completamente perdidos. Por eso, la última parte de Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Querido hermano y hermana, ¿cuántos estamos dispuestos a recibir la corona de vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a poder vivir para el eterno? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar a un lado entonces lo que nos impide esa dulce comunión con el cielo? Hoy es el momento. Hoy es el momento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Queridos hermanos, Dios nos llama. Y permitamos que la lámpara arda en nuestros corazones. Sí, permitamos, digámosle al Señor, que esa lámpara cada día pueda arder fielmente. Amén. Que cada lámpara arda fiel. Pues la noche se aproxima, muy pronto en gloria viene Él. Hoy tu fe ya determina. Que la gracia de Dios nos acompañe. Que hoy sea el momento de decisión. Queridos hermanos, no dejéis para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el momento. Digámosle al Señor, hoy me entrego a ti, Señor. Hoy quiero que tú puedas morar en mi vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, es el momento de alabar al Dios y vamos a hacerlo con las estrofas del himno 643. Que cada lámpara arda fiel. Tú y yo somos esas lámparas y tenemos que arder, es decir, tenemos que mantener esa luz para que arda fiel para la gloria de Dios.